cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la salud mental en las redes sociales, cuáles son las ventajas y las desventajas, porque esto puede ser una relación de antídoto y veneno. Bien, empezaremos por decir que hay una cosa muy importante y es que definitivamente después de la pandemia las redes sociales se han constituido en un motor indiscutible de la difusión acerca de las ideas y de la importancia de la salud mental. La salud mental dejó de ser un problema íntimo y un problema quizás personal y escasamente tratado para colocarse de plano y muy ampliamente en la agenda pública. Comenzaron a haber titulares en todos los medios de comunicación acerca de la salud mental, pues sin duda fue un asunto que corrió paralelamente a la pandemia del COVID. Así como tenemos una pandemia en la dimensión biológica con el COVID-19, tenemos una pandemia silenciosa de la salud mental que nos alarmó y pues hizo que este tema fuera un asunto que se convirtiera en parte de los debates abiertos y públicos de un interés general para la sociedad y para las personas pues que enfrentamos sin duda alguna dificultad con nuestra salud mental a partir de la pandemia, de esa condición pues involuntaria de encierro que no dejó de tener efectos sobre nosotros, sobre nuestro bienestar y nuestra salud y que pues obviamente colocó en emergencia a las farmacéuticas porque comenzaron a escasear todas las medicinas relacionadas con el ataque de pánico, la ansiedad y la depresión. Hubo un aumento significativo en un 35% de los síntomas de salud mental en todos los ámbitos, siendo algunos grupos poblacionales mucho más afectados, como por ejemplo los más jóvenes, que tuvieron mayores dificultades para hacerle frente a esta situación tan estresante que fue el encierro. Lo importante es que después de la pandemia y durante ella, la salud mental comenzó a tener una visibilidad que le había sido negada. La salud mental se colocó de moda. Y eso es una cosa que es importante resaltar porque antes había muy poco tratamiento y se aludía muy poco a la importancia de la salud mental. Por ejemplo, nadie hablaba de la salud mental como un problema, digamos, personal. Había una cierta dimensión de estigma que hacía que la gente se inhibiera de hablarlo y lo mantenía en su fuero íntimo, cuando no francamente como un secreto. Y esto se ha venido transformando, no digamos que en un 100%, pero que sí hay mayor capacidad hoy de hablar de la salud mental en el ámbito público. La gente está más dispuesta a manifestar que tiene inquietudes sobre su salud mental y de hecho, después de la pandemia, en el mundo del trabajo por lo menos, la gente no está dispuesta a negociar su salud mental por ninguna condición objetiva como el salario o las condiciones asociadas a beneficios extralegales. Es decir, yo prefiero un lugar de trabajo que me garantice la salud mental a prefiero un lugar de trabajo que me gane, en el que gane mucho dinero. Entonces, esto nos muestra que la salud mental se ha colocado en el lugar que le corresponde, ha alcanzado la centralidad que ella se merece porque no es un asunto menor, pues siempre le demos una prioridad y una relevancia a la salud física, pero siempre queda relegada a un segundo plano de la salud mental. Esto yo creo que hay que tomarlo como una de las consecuencias no calculadas pero positivas de la pandemia, es que colocó la salud mental en el centro de las preocupaciones, le dio la centralidad que le había sido negada y, como he dicho antes, la ha colocado de moda. Esa moda, digamos, hay que saberla tomar y hay que saberla interpretar porque obviamente vamos a ver ahora que también tiene una serie de desventajas y de riesgos que es importante saber controlar. Bien, ahora hay que decir lo siguiente. La salud mental se coloca de moda y se coloca de moda en la agenda y en la agenda pública es discutida por parte de los estados, de las sociedades y obviamente de los lugares de trabajo, las instituciones, ¿cierto? Que tienen que ver con seres humanos donde la salud mental pues está en juego. Así apareció, por ejemplo, una cosa importante, es que la salud mental comenzó a discutirse en lugares donde antes no había sido discutida, por ejemplo, el mundo del trabajo, o comenzó a ser discutida en relación con personas con las que antes no era considerada la importancia de la salud mental, por ejemplo, la salud mental de los médicos, la salud mental de los jefes, la salud mental de los profesores, la salud mental de los niños y de los jóvenes universitarios, la salud mental de los doctorandos, por ejemplo, los que hacen un doctorado comenzó también a ser un asunto que se colocó en juego, la salud mental también, digamos, importante, de los que estudian medicina, que a propósito de eso acabamos de hacer una investigación a este respecto y son una población altamente afectada que casi nunca se ha pensado cuál es el impacto que tiene la salud mental, por ejemplo, sobre la calidad de la formación de un médico, que es una cosa paradójica porque es pensar la salud mental de los que tienen que garantizar la salud. Así que tenemos allí una serie de cosas en las que la salud mental ha venido mostrando que es algo que tiene importancia, que es relevante, que la gente comienza a hablar de ella con menos temor, que se supera en parte el estigma, no absolutamente, pero sí
se nota que ha pasado algo, que nos hemos movilizado en algún sentido en relación con la posibilidad de hablar de la salud mental y que pues sin duda la salud mental comienza a ser un tema que preocupa, ¿cierto? Y al que se le da importancia en el orden institucional, en el orden social y público, que es una ventaja. ¿Por qué? Porque comenzamos a pensar, por ejemplo, programas de intervención alrededor de la salud mental en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la formación. Comenzamos a pensar, por ejemplo, también la salud mental de los jefes. ¿Cuántos jefes también no tuvieron que reconocer que habían tenido afectación de la salud mental durante la pandemia? Y bueno, y ahí también hay que entender, los jefes son también seres humanos vulnerables, ¿cierto? Susceptibles de experimentar algunas situaciones que los desbordan en su trabajo, una intensificación laboral, una situación, digamos, de una serie de demandas, digamos, concretas de rendimiento, pero también demandas emocionales por el cargo que ocupa, pues también termina afectando las posibilidades de experimentar el bienestar subjetivo prolongado, ¿cierto? Que es un indicador de salud mental, o por el contrario, un malestar generalizado y creciente que evidencia que estas personas en estos roles también, digamos, están siendo afectadas en el ámbito de salud mental. Ahora bien, estas ganancias que encontramos en relación con el efecto que deja la pandemia respecto de la centralidad que comienza a tener la salud mental, pues hay que decirlo, no es a espaldas de las redes sociales. Por el contrario, creo que las redes sociales han sido un gran impulsor de la posibilidad que tenemos de formarnos y de saber, de tener una pedagogía social más democratizada acerca de la salud mental. Las redes sociales nos han permitido acceder a profesionales, acceder a contenido, acceder al reconocimiento, a la información relevante y de valor que nos permita tener una mayor conciencia de la importancia de la salud mental y por qué no tener una orientación, así sea a manera de una psicopedagogía inicialmente acerca de, por ejemplo, de qué hacer, dónde ir, en qué momentos consultar, a quiénes consultar, que me parece que es una cosa importante porque nos permite acceder a un conocimiento que antes estaba reservado a personas de una cierta clase social que podían pagar las consultas, por ejemplo, con un psicoanalista, con un psiquiatra, con un psicólogo clínico o simplemente quedaban reservadas a quienes dominaban especializadamente el conocimiento como los psicopatólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras, etcétera. Yo creo que hay un fenómeno, digamos, allí que hay que agradecer a las redes sociales, es que permiten expandir, difuminar, ¿cierto?, en el ámbito social la idea de la importancia de la salud mental y también porque le ha permitido a algunas personas, a profesionales como yo, por ejemplo, que tenemos una formación especializada en psicología, pues hablarle a un público y llevar un mensaje de valor para las personas que nos escuchan y que tienen alguna inquietud y a la que nosotros le podemos informar de manera precisa, especializada y con criterio algunas informaciones que puedan ser relevantes para inquietudes que las personas tienen acerca de su salud mental, qué es la salud mental, cómo la puedo cuidar, dónde tengo que acudir, cuál es la diferencia que puede haber entre un psiquiatra, un psicoanalista, un psicólogo, etcétera. Y esto yo creo que es importante reconocerlo y es decir, las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de la información, en una cierta pedagogía que no hemos podido enfrentar como sociedad en conjunto y que es de beneficio para todos. Ha democratizado el conocimiento alrededor de la salud mental y eso hay que reconocerlo y agradecerlo. Ahora bien, también hay que decir que después de la pandemia la salud mental quedó más expuesta y se ha, digamos, globalizado el mercado de la salud mental. Esto significa que hay hoy en día un ejército de psiquiatras, de terapeutas, de psicólogos, psicoanalistas, coach y terapeutas alternativos que pueden darnos información y que hacen una oferta amplia de servicios que permite que las personas accedan y tengan una mayor accesibilidad a los servicios relacionados con la salud mental, que pueden ser, digamos, muchos y de muchas orientaciones y de muchos tipos, pero también, digamos, con la accesibilidad que puede tener en cuenta la posibilidad en relación a condiciones, por ejemplo, de presupuesto y de espacio y de tiempo. En ese sentido, la sociedad experimenta hoy en día una globalización del mercado de pacientes, pero también una globalización de la oferta de servicios, porque una persona hoy puede ser atendida en cualquier parte del mundo, por cualquier persona, digamos que está en otro lugar del mundo, de tal manera que la dimensión espaciotemporal ya no es un límite. Antes ir a un psicoanalista tenía el problema, por ejemplo, de que yo tenía que tener un psicoanalista en mi ciudad y si no lo había, ¿cierto? Tenía que ir a otra ciudad o tenía que esperar hasta que alguien pudiera darme ese servicio. Hoy en día no, porque las redes sociales y sobre todo la virtualidad, digamos, estar inmersos en una revolución tecnológica como la 4.0 nos permite que hoy en día las personas tengamos acceso de manera ubicua, ¿cierto? De manera no mediada por el espacio y el tiempo
de acceso a un servicio, por ejemplo, un psiquiatra. Hoy en día muchos psiquiatras atienden la mitad de su consulta presencial y la otra mitad la atienden virtual. Los psicoanalistas que fueron tan resistentes al principio de la pandemia, hoy en día pueden reconocer que hay beneficios y que es posible adelantar un psicoanálisis por medio, digamos, de la virtualidad, de la teleasistencia. A propósito de eso, hemos publicado recientemente un artículo con mi colega Mateo Giraldo acerca de la significación de la experiencia de la orientación de psicoanálisis por medio de la teleasistencia. Los invito a que lo vean en mi canal. En mi Instagram está disponible el link donde pueden bajar este artículo. Después haré un video respecto de esto. Pero lo que podemos mostrar es que hoy en día la virtualidad, pero aupada por las redes sociales que son parte de ese universo de lo virtual, nos ha permitido reconocer que hay un mercado de pacientes, pero también un mercado de servicios ampliado a nivel global en el que yo puedo atender a cualquier persona desde cualquier lugar del mundo y a esa persona que está en cualquier otra parte del mundo, en otro uso horario, en otra, digamos, latitud, y yo podría tener la posibilidad, incluso porque hay el beneficio de que yo pueda atender personas y para la psicoterapia y la tendencia en salud mental es muy importante que puedan hablar mi mismo idioma. Hay gente que prefiere llamarme a mí para que yo hable con ella si yo esté en Colombia y ella esté en Australia porque simplemente valora que yo pueda hablar español. Entonces, aquí hay una posibilidad muy grande de servicios que se han ofertado y que las redes sociales han aupado, ¿cierto? Que esos servicios sean visibles y sean posibles de tener la accesibilidad que se necesita para un público también cada vez mayor. Es decir, que hay un ejército de psicólogos esperando para atender, hay un ejército también, digamos, de pacientes disponibles y susceptibles con la expectativa de poder ser atendidos por profesionales con calidad, ¿cierto? Y garantizando un servicio, digamos, que sea además de humano, que sea éticamente orientado, pero también, digamos, podemos decir que hay un fenómeno en el cual, digamos, esto es un asunto interesante. Muchos de los psicólogos clínicos, algunos porque eran muy jóvenes y otros porque estaban, digamos, ya fuera del mercado de trabajo por condiciones, por ejemplo, atribuidas a su edad o a su expectativa salarial, habían quedado por fuera del mercado de trabajo en lo presencial. Pero las redes sociales le dieron la oportunidad de construir su trabajo, ¿cierto? De crear su trabajo a partir de ellas en el área de la psicología clínica, por ejemplo, ofreciendo atendimientos a personas que pueden estar en cualquier lugar, ¿cierto? Porque ya la preocupación por la presencialidad, por llegar hasta mi consultorio, quedó difuminada en medio de las posibilidades que oferta una psicología que puede ser teleasistida, una psicoterapia que puede ser teleasistida, una consulta psiquiátrica que puede ser teleasistida. Y en ese sentido, entonces, también hay la posibilidad de que el ejército de psicólogos clínicos que le costaba dificultad insertarse en el mercado de trabajo, hoy tiene una posibilidad de crear por sí mismo una oferta de trabajo fundamentado en las redes sociales. En suma, podemos decir que las redes sociales nos ayudaron a sacar a la salud mental de ese ostracismo en el que estaba para colocarla en la agenda pública, nos ha permitido superar el estigma alrededor de la salud mental, ese típico estigma que hay que cualquier persona que manifestara tener algún síntoma, por ejemplo, afectando su salud mental, como un poco más de ansiedad, alguna tristeza no normal, ¿cierto? Alguna preocupación, un estado de pánico, pues simplemente no lo decía porque tenía el temor de considerarse loco. Yo creo que la medida en que más personas hemos experimentado eso en la vida contemporánea, sobre todo después de la pandemia o durante ella, pues nos dio la posibilidad de autorizarnos a decir, mire, yo también siento eso, yo también siento este miedo, yo también siento esa tristeza, yo también siento que no puedo controlar mis emociones en ciertos lugares o en ciertas circunstancias o que me estoy estresando. Esto, por supuesto, ha sido un asunto que nos ha permitido ganar en la conciencia de la importancia de la salud mental, retornarle su centralidad, darle la importancia que ella tiene, sobre todo hoy en día que hay una disposición al consumo de lo saludable, pues la salud mental es parte de esas posibilidades de servicios que se pueden consumir en esa línea, pero también, digamos, hay que decir que la salud mental llegó a lugares donde antes no había llegado, se pudo instalar en el núcleo de nuestros hogares, por ejemplo, porque cuántos noticieros no hablaron, comenzaron a hablar ahora más amplia y públicamente sobre la salud mental, pero también permitió llegar la salud mental a lugares donde antes no iban. Imagínense, por ejemplo, la dificultad que hay para una persona de los sectores rurales, ¿cierto? Que están por fuera de los centros urbanos, digamos, principales de un país, tener la posibilidad de acceder a un psiquiatra, tener la posibilidad de acceder a una información, a un conocimiento, ¿cierto? Que antes era bastante escaso sobre la salud mental. Pues hoy en día esas personas de hogares, madres de familia, ¿cierto? Profesores, educadores,
de diferentes niveles y personas del campo pues han tenido la posibilidad de recibir información sobre salud mental, que creo que es una ganancia para la sociedad en su conjunto. Es posible que tengamos acceso a esos servicios, pero además también es posible que salgamos del estigma de que la salud mental es una cosa que le pasa a personas muy eventualmente, que le pasa solamente a algunas personas que podríamos estigmatizar como si estuvieran con algún trastorno significativo a las que denominamos loca, cuando realmente la salud mental puede ser afectada para cualquier persona en cualquier circunstancia, y eso no importa ni de qué clase social sea, ni cuál sea su nivel de formación, ni de qué, digamos, religión profese. Igual todos estamos expuestos en algún momento, si no hemos hecho las actividades adecuadas, correr el riesgo de exponer a la afectación de nuestra salud mental. Ahora bien, no todo ha sido color de rosas con la salud mental y las redes sociales, hemos de decirlo también. Creo que también es importante saber que también la superexposición que hay de contenido de salud mental en las redes sociales es una cosa preocupante, nos preocupa a los profesionales expertos especializados, porque pues también sabemos que no todo el contenido que se oferta es un contenido de valor, que no todas las personas que ofrecen servicios son personas honestas, serias, que hay mucho avivato, que hay mucha persona, digamos, irresponsable, hay mucho charlatán, charlatanes hay en todas las profesiones y en todos los tiempos, eso no es un asunto solamente de ahora y de la salud mental. Pero sí es cierto que estamos expuestos en las redes sociales a tener la posibilidad de un consumo que no siempre es de un contenido que sea valioso, porque no podemos tener, y eso es una de las dificultades que hay con las redes sociales, no podemos tener una forma de regulación y control de qué es lo que se oferta en una red social, de qué es lo que se dice. Por ejemplo, hay personas que son muy serias y muy prudentes, y hay de hecho, por ejemplo, psicoanalistas, psicólogos, ciertos psiquiatras que son influencers, que son personas con mucho prestigio, con una formación que dan un contenido de valor. Ustedes deben conocer a varios, ¿cierto? De ellos. Yo, por ejemplo, conozco uno que me parece interesante y sigo, que es mi profesor de la Universidad de Sao Paulo, Christian Dunker. Él es un youtuber y psicoanalista que ofrece contenido de valor. No me canso de verlo y de evaluar lo que me enseña. Me sigue enseñando como profesor todavía a través de las redes sociales, pero también así como hay personas muy serias, hay personas que no son tan responsables, hay personas irresponsables, ¿cierto? Con falta de criterio, con falta de ética, que se, digamos, disponen simplemente con un afán mercantilista, con un afán de capitalización de la oportunidad que hay, de que la gente está preocupada y desesperada por obtener servicios e información, pues comienza a ofertar una serie de informaciones al público que son de dudosa, digamos, procedencia, que no tienen fundamento científico, que no son, digamos, no están demostradas que funcionen efectivamente así, e incluso mandan a hacer cosas que son realmente peligrosas y de las cuales además nunca se responsabilizan. Muchos de los psicólogos clínicos hoy tenemos que enfrentar, por ejemplo, el problema de que una persona llegue descompensada a la consulta psiquiátrica o a la consulta psicológica porque tenía ya una preexistencia de síntomas de ansiedad y vio por allí en un reel o vio por allí en un influencer que además va y nunca se preocupó por saber si era un psicólogo, un psiquiatra y tenía formación para decir eso, y le dice algo así como es que estas son las últimas 7 preguntas que tienes que hacerle a tu mamá antes de que muera, y va y lo manda, ¿cierto? Y la gente cree que de verdad tiene una cierta ingenuidad o una cierta fe en que eso tiene algún valor y sentido, se va y le hace las 7 preguntas a la mamá le contesta, ¿cierto? Lo que ella cree, si es que le contesta, si no es que se molesta a su mamá porque la está abrumando con el contenido que le está demandando que le explique sobre su propia historia de vida, y se las contesta, y resulta que esa persona no termina más tranquila, sino que termina con una situación de disparo, ¿cierto? Se le disparan los síntomas de ansiedad de manera más intensa. ¿Por qué? Pues porque simplemente estaba frágil emocionalmente, vaya a hacer 7 preguntas que son de un calibre, digamos, relevante para reconstruir un sentido de la existencia, de quién he sido yo, cómo me he formado, cuál es mi historia de vida. Me llega esa información, no estoy preparado para hacerla, y en vez de haberme permitido tener mayor tranquilidad, me permite es, por el contrario, digamos, la intensificación de síntomas que preexistían en mí y que puede, digamos, llevarme a una situación más crítica. Esto entonces lo que muestra es que por un lado, no todo lo que se oferta es de valor, por un lado, no todo lo que se dice hay que creerlo y no todas las prácticas que indican hay que hacerlas, ¿cierto? Porque no sabemos exactamente en nuestro caso particular, en nuestro caso clínico singular, eso qué efecto tendría. Eso solamente se puede anticipar en compañía de un profesional que te puede decir, no, esas preguntas no las hagas, no le vayas a hacer esa pregunta a tu mamá, es mejor que antes de que las hagas, trabajemos aquí, a lo mejor no hay que hacérselas, a lo mejor no es necesario preguntarle esas cosas a la mamá, a veces sí, otras veces no, eso va a depender en qué momento estemos de un pro
terapéutico, en qué condiciones lo estamos enfrentando. Y en el caso es que muchas personas van y hacen eso, pero ¿qué ocurre? El que le dijo que hiciera las 7 preguntas no se responsabiliza por los efectos, por los desdoblamientos que tuvo el hecho de enfrentar una situación tan compleja como ir a preguntar 7 o 4 cosas sobre la historia de vida de una persona que realmente podían, digamos, no permitirle construir mayor paz y mayor conciencia, sino por el contrario, desestabilizarlo en sus referentes y producir incluso un conflicto. Imagínese ir a decirle 7 cosas a un jefe que usted no está preparado, que no sabe, digamos, qué va a pasar con él, ir a decirle 7 cosas a un profesor, ir a preguntarle 7 cosas a un papá que usted no sabría exactamente cómo controlar, qué efectos puede tener eso en su relación, digamos, con esas personas. Usted podría producir un mayor nivel de conflicto, una ruptura, por ejemplo, una relación significativa, un malentendido gravísimo que podría generar una separación entre personas, ¿cierto? Imagínese, ir a hacer las 7 preguntas a tu esposo, y uno no sabe eso, qué desdoblamiento va a tener, y esto, digamos, es problemático. Entonces, para decirles que no todo lo que recomiendan en las redes sociales, no todo lo que se hace, ¿cierto? Hay que asumirlo como que ya en sí mismo, hay que tener primero, digamos, un poco de cautela, un poco de prudencia, consultar quién es esa persona, qué es lo que me está diciendo, entender que una consulta con un especialista no es sustituida por un reel de una red social, no es sustituida por un video en YouTube, nada sustituye esa relación personal, singular que se establece entre tú y un terapeuta, tú y un psiquiatra, tú y un psicoanalista. Son ellos los que tienen la condición, ¿cierto?, de la formación especializada y el criterio experto para poder decir qué hacer y qué no hacer en determinado momento en tu particular caso. Así que, digamos, yo creo que hay una ganancia muy grande en las redes sociales, pero también hay unos riesgos, y esos riesgos no podemos dejar de advertirlos porque también tenemos que aprender a cuidarnos, ¿cierto?, de esas posibilidades que hay de que haya gente francamente malévola, difundiendo información que no es relevante, que incluso puede producir estragos en los otros, que no necesariamente apunta a tu bienestar y de la cual tenemos que estar advertidos. Ahora bien, también hay otro riesgo, así como las redes sociales le permitieron a muchas personas crear su propio trabajo, también hay un riesgo en las redes sociales en relación con los servicios clínicos que atienden la salud mental, y es que haya una uberización de los servicios de la psicoterapia. Por ejemplo, que haya grandes personas, un holding, por ejemplo, coja a 40 psicólogos recién graduados y los ponga a atender y les precarice el trabajo porque se vuelve el dueño de la marca, o una persona en particular, un emprendedor que llega y subcontrata a psicólogos, les paga bien barato mientras él factura bien alto para sí, porque está simplemente aprovechándose de las posibilidades que las redes sociales hoy dan de producir también una condición de empleo. Pero, digamos, estas condiciones es necesario tenerlas advertidas, es necesario saber que existen, pero no nos van a hacer menospreciar, ¿cierto?, el valor que tiene de que hoy tengamos la posibilidad de hablar en la agenda pública y de que saquemos del ámbito del secreto y de la dimensión vergonzante los problemas que atañen a la salud mental, porque precisamente la salud mental se logra construir y se logra, digamos, mantener si tenemos la posibilidad de hablar, en principio, de hablar de ella. Si te ha gustado este contenido, te invito entonces a que te suscribas en el canal y actives la campanita para que te anuncien cuando hay contenido nuevo que espero puedas seguir recibiendo. Además, te agradezco mucho si puedes reenviar y compartir el contenido. Hasta una próxima oportunidad.